soy Elisa Herbayán. Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. Y les damos la bienvenida a otro capítulo de Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en el episodio de hoy volvimos a elegir un tema astronómico, aunque estábamos pensando en elegir otra cosa, ¿cierto? Algo que no fuese de astronomía. Se viene. Sí, pero ocurre que el 24 de abril de este año, del 2020, se cumplen 30 años desde el lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Ese telescopio que nos ha dado imágenes maravillosas, esas imágenes coloreadas que todo el mundo ha visto de las galaxias o que mucha gente ha visto de las galaxias, son generalmente del telescopio Hubble. Sí, así que de eso vamos a hablar hoy, del telescopio espacial Hubble. Yo tengo que ser muy sincera y decir que he aprendido muchas cosas en esta semana buscando información sobre el telescopio Hubble. Sí, yo también aprendí harto. Había varias cosas que no conocía. Entonces, para comenzar a hablar del Hubble, debemos partir diciendo ¿qué es el Hubble? Bueno, el Hubble es el primer telescopio espacial óptico que tenemos. Un telescopio espacial es un telescopio que orbita la Tierra y como bien dijo José, se lanzó el 24 de abril de 1990 y al otro día fue liberado y puesto en órbita, el 25 de abril de 1990, y por eso celebramos 30 años de la puesta en órbita del telescopio Hubble. 30 años, es bastante tiempo y todavía está funcionando. 30 años es mucho tiempo y además el telescopio Hubble sigue funcionando, lo que quiere decir que ha tenido una vida útil súper larga. Sí, bastante larga. De hecho, al parecer un poco más de lo que se estimaba que iba a durar. Sí, bueno, han habido varias actualizaciones que luego podemos ir mencionando, pero por eso ha logrado vivir tanto tiempo. Bueno, dentro de los datos más numéricos del Hubble está que está a 550 kilómetros de altura o 540, por ahí, ¿cierto? Depende de a quién le preguntas, pero en la página del Hubble dice 540. Ah, ya, 540. Bueno, y tiene unos 13 metros de largo y el espejo primario, que es como el espejo principal que recibe los primeros fotones que le llegan, tiene unos 2,4 metros de diámetro. Eso es bastante grande. Sí. O sea, uno podría caber adentro del Hubble. Había que ponerlo en órbita, no es fácil, no es como tener un telescopio acá en la Tierra. Es bien complicado. Yo tenía otras cifras que me llamaron la atención. No sé si es porque hago clases y entonces estas cosas como que son las típicas cosas que me preguntan, pero se mueve a 27.300 kilómetros por hora. Ya. Y eso hace que se demore 95 minutos en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Wow, súper poco. Y lo otro, que el José a lo mejor lo sabe que es una pregunta que a la gente le gusta hacer, es que pesa 12.000 kilos. Ah, ya, a la gente le gusta saber, sí. Bien pesadito. O sea, tuvieron que levantar toda esa cuestión al espacio. Así es. Qué difícil. ¿Y por qué se llama Hubble? Se llama Hubble en honor a un astrónomo muy famoso que se llama Edwin Hubble, que murió en el año 1953, que hizo grandes descubrimientos. Entre ellos, descubrió la expansión del universo. ¿En serio? Bueno, en realidad lo sé, pero es increíble lo que hizo Hubble. Cambió totalmente lo que uno entendía del universo. O sea, tiene bastante sentido que hayan puesto un nombre a algo, por lo menos, no honor a él. Sí, en realidad es una persona que nos ha entregado hartas cosas, pero yo pensé que la expansión del universo era la más impresionante. Sí. A lo mejor la gente no está de acuerdo, pero yo encuentro que es la más impresionante. Sí, eso cambió muchas cosas. Uh-huh. Entonces, tenemos este telescopio espacial actualmente orbitando en la Tierra, o sea, alrededor de la Tierra, pero ¿para qué uno necesita un telescopio espacial? ¿Por qué queremos un telescopio espacial? Bueno, queremos un telescopio espacial porque nosotros vivimos en el planeta Tierra muy felices rodeados de algo que se llama atmósfera. Bueno, los astrónomos no están felices con la atmósfera realmente, pero continúa. Sí, los seres humanos en general sí están contentos con la atmósfera, pero la verdad es que la atmósfera nos trae hartos problemas, ¿cierto, José? ¿Qué tipo de problemas podemos mencionar? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que la atmósfera cambia un poco la trayectoria que sigue la luz. Uh-huh. Y hace que la imagen al final cuando llega a la cámara del telescopio tenga un poquito de peor calidad. Entonces la atmósfera te impone un límite de lo más pequeño que puedes ver en el cielo.
A pesar de que tengas un super telescopio y una super cámara, la atmósfera te va a decir que es lo más pequeño que puedes ver. Eso es lo primero que se me ocurre. Que también es la razón por la que la gente ve a las estrellas tintinear, ¿no? Claro. En el fondo la luz viene desordenada, entonces a veces se ve como más brillante y a veces menos. Leí un ejemplo que lo encontré bastante bueno, que era que si uno se sumerge en una piscina y uno ve hacia afuera, se ve todo distorsionado, pero una vez que uno sale del agua, se ve todo claro. Entonces es algo parecido, en este caso, salir de la atmósfera. Es mucho más claro verlo, por lo menos para un telescopio espacial o un telescopio, ver las cosas fuera de la atmósfera. Otra cosa que podríamos mencionar también es que la atmósfera nos protege de muchos tipos de radiación que vienen del espacio, ¿cierto? Y que llegan a la atmósfera y la atmósfera las bloquea y no los deja pasar. Y eso hace que si uno pone un telescopio en la superficie de la Tierra para esas longitudes de onda, para esos tipos de luz, no va a detectar nada o casi nada porque la mayor parte va a ser bloqueado por la atmósfera. Así que en ese caso ya no solo se trata de la calidad, sino de la imposibilidad total de ver ese tipo de luz. Ejemplos de tipos de luz podrían ser, por ejemplo, los rayos gamma que mencionamos en el capítulo del Sol que hablamos de Hulk. Sí, de Hulk. Podrían ser los rayos X también, parte de los rayos ultravioleta y también la luz infrarroja. Y específicamente el Hubble observa en el óptico y parte del infrarrojo. Y cuando digo que observa en el óptico es que observa un rango parecido al que ve nuestra visión. Claro. ¿Y qué más? Lo otro es que, aunque nosotros no lo notamos tanto, la atmósfera tiene un brillo por la luz que dispersa. Entonces, eso significa que las galaxias que brillen, o objetos en el espacio que brillen menos que el cielo, no se van a poder ver. Y estos son los objetos que están más distantes en el universo. Entonces, todos esos objetos distantes ya no son accesibles desde la Tierra. Ya no podemos conocer la historia pasada del universo solamente viendo desde la Tierra. Y otra cosa que podríamos decir es que cuando uno pone un telescopio espacial se ahorra la contaminación lumínica. Oh, cierto. ¿Sí? Las ciudades, las carreteras, los pueblos generan un brillo, justamente porque la luz se dispersa, como dice el José, uno prende una luz y parte de la luz va viajando por la atmósfera y entonces se ve como una halo brillante alrededor de las ciudades. Entonces hay hartos lugares en el mundo donde no podemos poner telescopios por eso, porque ese brillo de la atmósfera es mucho mayor, porque hay luz artificial. Y por eso en Chile tenemos tantos telescopios, porque el norte está muy deshabitado y entonces hay muy poca contaminación lumínica. Pero si pones un telescopio en el espacio, no tienes ningún problema con eso. De hecho, el mayor problema del Hubble es la Tierra misma, bueno, y el Sol. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que refleja el Sol también es harta. Claro, no lo había pensado. Así que tiene que tratar de apuntar lejos de ambos, lejos del Sol y lejos de la Tierra. Ya, pero ¿sabes cuándo comienza la primera idea así seriamente de hacer un telescopio espacial? No. O sea, hay varias personas que han propuesto en la historia hacer telescopios espaciales. Ah, ya sé quién fue el primero. ¿Quién? Spitzer. Justamente, sí. me acordé. Él escribió un artículo que se llama Las ventajas astronómicas de un observatorio extraterrestre. Se le puso color con el nombre. Sí, era alienígena. Sí. Y ahí explicaba todas estas cosas de por qué conviene tanto hacer un telescopio espacial. Y dedicó parte de su vida a tratar de lograr eso. Bueno, de hecho hay un telescopio que se llama espacial, que se llama el telescopio Spitzer, en honor a él. Que dejó de funcionar hace bastante poco. No recuerdo bien la fecha, pero hace poco fue que dejó de funcionar. Entonces ahora deberíamos pasar a la parte ya de la historia. Cómo se gesta todo esto de la construcción del Hubble. Y para eso tenemos que hablar de una astrónoma muy famosa. Se llama Nancy Grace Roman. Sí, Nancy Roman fue una persona clave en el diseño y en el desarrollo del Hubble. Pero cuando digo clave, era tan clave que le decían la madre del Hubble. Así de involucrada estaba. Ella es una astrónoma estadounidense que nació en 1925 y estudió astronomía, hizo su doctorado y llegó a trabajar a la NASA. Y llegó a trabajar a la NASA de una forma curiosa. Hubo una charla, ¿en qué año fue la charla? 1959, un año después de que se fundó la NASA. Y entonces alguien en una charla le preguntó si ella conocía a alguien que estuviese interesado en trabajar en la NASA para dirigir el área de astronomía de la NASA.
ella esto lo tomó pensando que era una invitación que le estaban haciendo a ella para que postulara, y entonces postuló. Y así fue que se convirtió en la primera directora del área de astronomía de la NASA, siendo mujer en el año 59, por si acaso, ¿eh? Hay que poner las cosas en contexto. Y de hecho fue una de las primeras mujeres que logró tener un alto cargo en la NASA, así que probablemente era una persona con alto carácter, se me imagina. Sí, a mí también. Por lo que estaba viendo, ella ya había acumulado cierta fama previo a eso, previo a que le preguntaran. Entonces la gente ya la reconocía, así que seguramente también por eso pensó que era una invitación a que trabajara ahí. O sea, no es como que la haya tincado nomás, sino que... No, ella ya llevaba una trayectoria, entonces era probablemente para ella el siguiente paso lógico, si estaban buscando gente, ella postular. Claro. Ella trabajó en la NASA durante aproximadamente 21 años, y justo antes de grabar este capítulo hablábamos con el José que las cifras, depende de donde uno las busque, Van cambiando un poco. pero probablemente tiene que ver con el hecho de que cuando dejó la NASA, igual siguió ligada a la NASA a través de contratistas de la NASA. Entonces probablemente ahí es donde se hace todo un poco borroso. Sí. Ella estuvo muy involucrada en el Hubble desde el principio. Ella creó los comités para el desarrollo, el diseño y la construcción del Hubble, y también dedicó harto tiempo a convencer a muchos astrónomos de la necesidad y de lo bueno que sería tener el telescopio Hubble para que finalmente el Congreso se convenciera y financiara el proyecto, que obviamente era un proyecto súper caro. Me gustaría mencionar una cosa que viene un poco antes en la línea temporal, que es un telescopio, o sea, ahí teníamos la discusión si es que es un telescopio espacial o no, que fue lanzado un poco antes, en 1968, que se llama Orbiting Astronomical Observatory 2, que fue una especie de telescopio espacial lanzado por la NASA, y según Nancy Roman, eso fue una gran experiencia para entender las cosas que necesitaban saber para hacer el Hubble, porque gracias a ese telescopio pudieron saber cómo hacer que un telescopio apuntara en una dirección del cielo, moverlo, saber en qué dirección estaba apuntando. Así que eso fue una preparación inicial. Y el éxito de este telescopio después fue lo que convenció finalmente a la NASA y a la Agencia Europea también de Astronomía. De hacer el Hubble. Sí, yo creo que eso también es algo que la gente no sabe mucho, es que el Hubble es un proyecto que es de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, de ambas instituciones, no solo de la NASA. Y probablemente nos da más la sensación de unirlo con la NASA porque estamos acostumbrados, ¿sí? En aquel momento la Agencia Espacial Europea era mucho más chica, entonces probablemente por eso pasaba más desapercibida. Bueno, de hecho el José hablaba del OAO-2, pero en realidad Nancy estuvo involucrada en 3 satélites para observar el Sol, no solo en el OAO-2. Así que ya había adquirido como un gran bagaje para llevar adelante este superproyecto. Y por si acaso, Nancy falleció hace poquito, falleció el 25 de diciembre del 2018. No alcanzó a llegar a los 30 años del Hubble, pero por poquito. Sí. Y siempre fue una persona que fue vocera del rol de la mujer en la ciencia. Siendo ella una mujer que había liderado hartos proyectos, dedicó parte de su carrera a hablar en pos de que la mujer necesitaba como un lugar en el mundo científico. Leí otra cosa en una entrevista que le hicieron a Nancy, que fue que defendió los intereses de la comunidad astronómica en la NASA, porque creo que habían algunas rencillas respecto al control de qué se iba a observar con el Hubble. Y ella decía que ella defendió los intereses de los astrónomos de tener un poco más de control y que eso casi le cuesta el trabajo, pero que finalmente ahí se cedió un poco y ahí se crea el Instituto Científico del Telescopio Espacial, que es el que ahora determina qué cosas son las que se observan con ese telescopio. Sí, en realidad no me extraña, ¿no? La NASA, sobre todo al principio, estaba fuertemente relacionada con el ejército, con las Fuerzas Armadas, y yo me imagino que deben ser unos control freaks totales. Yo me imagino que no deben estar nunca felices de que hayan telescopios espaciales ni ninguna de estas cosas. Todo lo que sea espacial debe ser traumático. Así que me imagino que en aquella época debe haber sido súper complejo. Complicado. Ahora nos podríamos tomar una pausa. Me parece. Ya. Entonces tomamos una pausa y volvemos a hablar del lanzamiento del Hubble y de qué fue lo que pasó cuando se lanzó.
¿Sabías que para el primer arreglo del telescopio Hubble los astronautas se entrenaron durante 20 meses? Para ello utilizaron una réplica del Hubble y ensayaron bajo el agua. Bueno, estamos de vuelta y habíamos quedado en la contribución de Nancy Roman de poder armar todos estos equipos y de conseguir financiamiento para el Hubble. Y ahora vamos a hablar del lanzamiento del Hubble. Bueno, como ya dijimos al principio, el lanzamiento del Hubble fue el 24 de abril de 1990 desde Cabo Cañaveral, exactamente igual que en las películas, igualito. Y fue en el transbordador espacial Discovery, que también es uno de los transbordadores espaciales, yo creo, como más famosos, puede ser. Fue al espacio y al otro día, el 25 de abril, fue liberado y puesto en órbita. ¿Y quiénes estaban ahí, José, mientras se ponía en órbita? Estaban los astronautas, porque el telescopio iba adentro del transbordador espacial y los astronautas tenían que ir sacándolo del transbordador e ir viendo que todo estuviese bien. Esa parte es chistosa porque hay videos y es raro ver eso. Son como los técnicos más caros de la historia. Claro, tener que mandar personas a arreglar el Hubble o a verlo, eso, a instalar el Hubble, el servicio técnico más caro. Así es, así es. Ahí había que tomarle, ¿cómo se llama? La garantía como de por vida. No importaba si costaba muy cara o no. Y bueno, pasó una cosa una vez que se lanzó. Sí. Bueno, se lanzó el 24, entró en órbita el 25 y el 20 de mayo del 1990 tomaron las primeras imágenes. La primera luz. Y tomaron las primeras imágenes, todo el mundo estaba feliz y por un lado vieron que efectivamente varios de los beneficios que ellos habían pensado estaban ahí presentes y patentes en las imágenes, pero las imágenes tenían un problema. ¿Cuál era ese problema? Ay, sí. Cuando comenzaron a ver las imágenes, vieron que parecían estar fuera de foco. Algunas fuentes que deberían ser puntuales se veían bastante dispersas. Entonces no tenía el poder suficiente que suponía que debía tener el telescopio espacial Hubble. Y algunas imágenes se veían bastante mal. Y hay que pensar que este telescopio espacial lo estaban pagando con los impuestos de la gente. Uh-huh. Así que claramente la gente no recibió muy bien que el telescopio espacial Hubble no estuviese funcionando correctamente. Así es. La gente no estaba nada de contenta, se generó controversia, fueron el hazmerreír de la nación. Sí, habían hasta unos cómics donde se burlaban del Hubble. Pero el punto es que había que arreglarlo. Había que encontrar cuál era el problema, porque a priori no sabían realmente qué era lo que estaba pasando. Primero pensaron que podía ser el foco, que estaba enfocando mal, pero aparentemente el foco no era porque tenían la capacidad de mover un poco el foco y no mejoraban las imágenes. No, así que tuvieron que crear equipos para ponerse a investigar de cuál era el problema. Y uno de esos equipos, que estaba liderado por la astrónoma Sandra Faber, encontró el problema. Y lo que vieron ellos era que la forma en que uno podía explicar perfectamente por qué el Hubble estaba viendo lo que estaba viendo era si es que el espejo principal del telescopio espacial Hubble tenía la forma incorrecta. O sea, que no estaba bien pulido. Y el error que encontraron es bastante pequeño, eso me impresiona. Sí, súper poco. En realidad eran unos poquitos micrones nada más. Es tan poco que es como 50 veces menos el grosor que un pelo. ¡Un pelo! ¡Uy, qué delgado! 50 veces menos que un pelo. No entiendo cómo pueden hacer un espejo tan preciso. Bueno, por suerte que fue así, porque en realidad habían empezado a construir el espejo en 1979. Así que si el error hubiese sido muy grande, hubiese sido un problema aún peor. Pero es increíble que necesiten tanta precisión. Bueno, pero eso tiene que ver con el tipo de luz que detecta, ¿no? Son ondas muy chiquititas, así que los defectos también tienen que ser minúsculos. Cierto, toda la razón. Y bueno, tenían que comenzar a encontrar una forma de solucionar el problema. Uh-huh. Y esta historia la encuentro divertida, que uno de los ingenieros que estaba detrás de buscar cómo solucionar el problema, dijo que la idea se le ocurrió cuando se fue a bañar durante un día que tenían todas estas discusiones. Como Arquímedes. Sí, y que la idea se le ocurrió justo cuando había terminado de ducharse en el baño del hotel donde se estaban quedando, y la manguera tenía como una especie de mecanismo retráctil, y dijo,
podemos usar un mecanismo parecido para hacer un brazo robótico y poner unos lentes adentro del Hubble, justo enfrente de los instrumentos. Y eso fue lo que hicieron. Básicamente era un telescopio con problemas de visión y había que ponerle lentes. Había que ponerle lentes, justamente. Y a eso partieron en la primera misión, ¿no? La primera misión que fue a visitar el Hubble fue en 1993. Sí. Porque en total fueron 5 veces. Pero en 1993, que fue la primera, era súper importante justamente por eso, porque tenían que arreglarle la visión al Hubble, era muy importante. Y ya llevaban funcionando 3 años con el telescopio borroso. Bueno, y luego de que instalaron esos lentes en esa misión tripulada al Hubble, tomaron de nuevo imágenes. Hay unos videos de los astrónomos ahí esperando a ver si es que sale bien o no la cuestión. Si es que sale o no bien el arreglo. ¿Lo has visto? No he visto el video. Pero salen celebrando, después abren una botella de espumante, ahí en la sala de control. Me imagino, habían puesto todas sus fichas en que lo podían arreglar. Sí, bueno, ahí estaban finalmente felices de que el Hubble iba a funcionar como pretendían usarlo. Bueno, y ahí empezaron también como los grandes descubrimientos del Hubble, ¿no? Después de que lo arreglaron. Si bien la primera publicación basada en datos del Hubble fue en 1991, los descubrimientos más grandes fueron después, desde 1993 en adelante, que es cuando finalmente pudieron arreglar el problema. Y uno de esos, que por lo que me estabas contando antes, fue algo controversial, fue algo llamado el Hubble Deep Field, que sería el campo profundo. Así es. Que fue una observación de una pequeña región del cielo, que por lo que estaba viendo es como ver a través de una bombilla el cielo, como si uno estuviese viendo a través de un circulito muy pequeño. De una bombilla de beber, no de una bombilla de lámpara. Y la idea era ver una pequeña región de ese tamaño, pero donde no hubiese nada. Pero al parecer, esa decisión no era tan bien aceptada por todos. No, de hecho, para poder tomar esa imagen bien, tenían que tomar 276 exposiciones largas, y eso era lo mismo que usar 10 días completos del telescopio Hubble. Y la comunidad astronómica no estaba muy contenta porque encontraban que era tirar a la basura tiempo del Hubble. El director del Hubble en aquel momento decidió que era la jugada que había que hacer, porque en el fondo eso era algo que solo el Hubble podía hacer. Y se la jugó, observó durante 10 días y la jugada dio fruto, porque Sí. esa imagen del campo profundo es una imagen que yo creo que todos los astrónomos le hemos sacado el jugo. Sí. Los que hacen ciencia con ella y los que no, porque todos los que tenemos que enseñar alguna vez que en el universo hay muchas galaxias de muchos tipos, utilizamos Cierto. esa imagen del Hubble. Es una imagen donde se ven aproximadamente 3.000 galaxias distantes, y como dijo el José, es en un puntito del cielo donde no se veía nada. En principio no había nada ahí, pero esa nada estaba llena de miles de galaxias. Y la imagen del Hubble es tan bonita que se ven a simple vista los tipos de galaxias diferentes que hay y los colores que tienen. Sí, es muy bonita esa imagen. Son impresionantes. Esa imagen cambió mucho la forma en que se entendía el universo, porque al ver tantas galaxias en ese espacio tan pequeño, se podía calcular que habían tantas galaxias como estrellas en la Vía Láctea. Entonces eso significaba que la cantidad de estrellas en todo el universo era, no sé, es como un 1 con 22 ceros de estrellas. Bueno, es inentendible ese número realmente, pero la cantidad es ridícula. Y además, algunas de las galaxias que se podían ver en esa imagen tenían miles de millones de años de antigüedad, porque eso era lo que se había demorado su luz en llegar al Hubble. Claro, no solo eran miles de galaxias, sino que eran miles de galaxias extremadamente lejanas a nosotros. Sí, y algunas bastante viejas. Y viejas en el sentido de que cuando uno ve cosas que están muy lejanas, uno está viendo hacia el pasado. Entonces uno está viendo el pasado del universo. O sea, estábamos viendo, claro, viejas en el sentido de que estaban mucho más cerca del inicio del universo. Sí, pues, estaban mucho más cerca del inicio del universo que de nuestra época. Impresionante. Y tengo que decir, entre paréntesis, que igual también que el telescopio se haya llamado Hubble, también tiene ahí como cierto significado, porque Hubble también, uno de sus descubrimientos fue que cosas que se veían en el universo que eran como borrosas,
eran otras galaxias también, como que todo su trabajo tenía que ver con galaxias lejanas. Así que en realidad, que además el telescopio Hubble haya tomado esta imagen, siento que es como muy simbólico. A pesar de que hubo esta rencilla inicial de si tomar estas imágenes o no, después se hicieron más observaciones de este tipo con el Hubble. Y vi que la galaxia más lejana observada por el Hubble se llama GNZ11 y que su luz se demoró 13.400 millones de años en llegar a la Tierra. Uh-huh. Y la edad del universo son como 13.700 millones de años, 14.000 millones de años, o sea, es muy poco después de que empieza la expansión del universo con el Big Bang. Impresionante. Sí. Bueno, de ahí que digan que los astrónomos siempre estamos viendo el pasado, ¿no? Y Sí. cuanto más poderosos los telescopios, en general, más al pasado estamos viendo, porque vemos cosas más débiles. Y entonces, en general, estamos pudiendo ver más lejos. ¿Has visto otras cosas que vio el Hubble? Muchas como Sí, que hay varias anoté cosas. algunas nomás, porque eran Son muchas. demasiadas. Sí, también, por ejemplo, tomó imágenes súper claras de choques de galaxias por primera vez. También hay una foto que es súper famosa del Hubble, que es de lo que nosotros llamamos bueno, nosotros no le decimos así, la gente le dice los pilares de la creación, Ah, sí. que es una región de formación estelar, que es una zona como de gas y polvo, donde están naciendo muchas estrellas, y tiene una estructura que son como columnas. Bueno, parecen columnas porque en realidad no tiene como una arriba y una abajo, pero parecen como columnas y por eso se llaman los pilares. Y es una foto muy bonita donde el polvo se ve con muchísima claridad. Es muy impresionante. También tomo imágenes súper bonitas de las auroras de Saturno, porque bueno, en algún otro momento de la vida podemos hablar de auroras, pero las auroras no son únicas del planeta Tierra. Y en Saturno también se ven unas auroras muy bonitas. Una cosa que me impresionó que no sabía era que había observado discos protoplanetarios. Ay, yo no sabía eso. A ver, cuéntanos eso. En alguna de estas regiones de formación estelar, estas nébulas o estas nubes donde se van formando estrellas, gracias al Hubble se podían ver pequeñas regiones donde habían unos puntitos de luz, pero que estaban rodeadas de unos discos súper oscuros. Se veían negros en la imagen, que eran los discos protoplanetarios alrededor de la estrella. Y esos discos se ven negros porque para el Hubble el polvo de estos discos protoplanetarios absorbe la luz. Entonces se ven oscuros. Se ve como una raya negra en la mitad Claro. de una esferita brillante. Claro, se ve como una cosa negra atravesando un punto. Pero no había visto esa imagen antes, realmente. No, qué curioso, ¿no? Sí. Súper interesante. Sí, y también tomó una imagen directa de un exoplaneta. Eso está dentro también de varias de las cosas que ha visto el Hubble. Mira, podríamos seguir. Sí. Podríamos seguir. Y vamos a poder seguir porque el Hubble va a seguir funcionando, no va a dejar de funcionar. Pero, ¿qué cosas no puede hacer el Hubble? Porque igual algo debe haber que no puede hacer. Sí. Bueno, tú antes habías dicho que el Hubble observaba en el óptico y parte del infrarrojo. Pero solamente una parte, no puede ver toda la luz infrarroja. Para eso antes se hizo el telescopio espacial Spitzer, pero que era pequeñito. Entonces, para poder ver ese tipo de luz infrarroja, a la cual el Hubble no tiene acceso, se va a crear el James Webb Space Telescope, o el telescopio espacial James Webb, que va a ser un telescopio espacial, pero que va a ver luz infrarroja. Y este telescopio es también bien interesante. Su lanzamiento está previsto para el 2021, lo dudo. El mundo está en un stop, así que lo dudo. Se supone que va a pesar la mitad del Hubble, pero su espejo va a tener 6,5 metros de diámetro, más del doble que el telescopio Hubble. Sí. Y hay algunas cosas súper interesantes. Yo sé que este capítulo no es del James Webb, pero va a tener una protección del sol, así como una vela que lo sí, protege. tiene unas velas que lo protegen. Sí, porque como detecta luz infrarroja, tiene que tener mucho cuidado de no calentarse. Porque... Sí, porque es un problema del Hubble, pues el Hubble es un telescopio que es relativamente caliente, entonces no sirve para eso. No, porque bueno, por la gente que no lo sabe, nuestro cuerpo emite en infrarrojo porque tiene que ver con la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si los telescopios están calientes, también emiten. Entonces hay que mantenerlos fríos.
Así que el James Webb tiene que estar frío y va a tener ahí la luz del sol directa. Así que le pusieron ahí como una velita para protegerlo, como una sombrita. Una sombrilla espacial. Efectivamente. Ay, se me había olvidado que dentro de las otras cosas que no puede hacer el Hubble es ver muy atrás en el tiempo. De hecho hay un límite, porque cuando las galaxias antiguas emiten luz, mientras el universo se va expandiendo a medida que esa luz va viajando hacia la Tierra, esa luz va perdiendo energía, se va volviendo cada vez más y más roja. Entonces hay un momento en el que esa luz pierde tanta energía que el Hubble ya no la detecta. Pero el James Webb sí la podría detectar. Claro, como que se va moviendo hacia el infrarrojo y luego hacia radio, Claro. como hacia ondas que son como más grandes en tamaño. Sí. Y el Hubble detecta ondas más chiquititas. Exactamente. Entonces, por eso mismo el James Webb tendría más poder para poder ver cosas más antiguas en el universo. Igual, José, recién dijiste que habían detectado una galaxia que era como Sí. casi al lado del Big Bang. Sí, pero aún así fue bastante complicado. Sí, bueno, esto va a hacer que en vez de encontrar una, podamos ver varias y que la calidad sea mejor y que podamos analizar y aprender más de eso. ¿Sabes que leyendo sobre esto me emocionó mucho el James Webb? ¿Sabes de que esté hecho, aunque ha tenido tantos problemas? Pero ya está ahí, ya está Sí, casi. pero esta cosa de que la gente ya ha escrito propuestas de observación, que haya preparado proyectos y tesis doctorales y que todavía no está en el espacio. Bueno, nosotros de nuestra experiencia doctoral y de la experiencia de otra gente, creo que podemos decir que en general no es tan buena idea basar tus tesis en datos que todavía no existen. Y si el instrumento no existe, es aún peor. Y alguna vez en el futuro lejano podríamos contarles nuestras experiencias. Pero a mí me daría mucho miedo basar mi tesis en un telescopio que ni siquiera está en el espacio. Pueden pasar tantas cosas. Y yo creo que eso era lo que queríamos compartir con ustedes del telescopio Hubble, mucha información. Sí, es bastante información. Bueno, siempre se puede seguir, pero creemos que con esto les queda una idea clara de que el Hubble es un telescopio maravilloso que nos ha entregado una cantidad de datos maravillosa, grande, que se han podido hacer un montón de investigaciones únicas y que por supuesto siempre un proyecto da pie a un proyecto mejor, ¿cierto? Y el James Webb va a ser lo que le va a seguir. Yo no tengo nada más que agregar por ahora. ¿Y tú? Yo tampoco, solo que estoy muy contenta de que hayamos elegido este tema porque aprendí mucho y vamos a celebrar los 30 años con más conocimiento, así que estoy muy contenta. Bueno, les queríamos contar que ahora nos pueden apoyar en Patreon. Así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor. Así que para eso vayan a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!